Permítame, Daniel, Bueno, decirle, yo digo, va 19 minutos. a ser difícil digamos, recuperar el punto álgido que acabamos de ver en el bloque anterior. Somos Mauro Viales. Estamos cayendo en rating en este momento, lamentablemente. Deberíamos recuperar el bloque anterior y continuarlo en un segundo Bueno, round. nada, es el debate. Tapa de análisis de mañana. El peronismo entrerriano volvió a triunfar en las elecciones PASO, pero no por la diferencia del mes de junio. Gustavo Bordet se posicionó como uno de los gobernadores de mejor relación con el candidato presidencial, Alberto Fernández, y ello es considerado clave para una futura administración nacional. Lo que se desconoce es cuál será la suerte de Sergio Uribarri y su entorno más cercano, porque nadie les aseguró lugares de preponderancia a futuro. El ex gobernador no tiene la mejor relación con Fernández, pero sí mantiene diálogo con la ex mandataria Cristina Fernández. Las causas judiciales que tiene sobre sus espaldas con su principal preocupación, pese al aire fresco del domingo último, y su objetivo sería ver cómo puede zafar de ellas. Más abajo, preocupación en Paraná, trata de personas, un negocio turbio que sigue funcionando. Y por último, un informe exclusivo, cuando los educadores se ven obligados a pagar por capacitación. Bueno, señor Chelet, su minuto doble en el aire. Bueno, Santa Fe no fue tan caliente el tema. No, quería decir que ustedes hacen mucho hincapié en la comparación electoral provincial. Tienen que ver básicamente con esta correlación permanente que hay en Entre Ríos, como en casi toda la República Argentina, de la doble fuerza. En Santa Fe los números fueron significativamente diferentes a los números de junio, porque en Santa Fe, ustedes lo saben, no hace falta que lo repita, existen tres fuerzas. Una de las fuerzas, Cambiemos, o en todo caso Juntos para el Cambio, en esta elección hizo una elección, si se quiere, infinitamente superadora, si uno lo analiza desde el punto de vista de la medida entrerriana, esto de comparar resultados provinciales con nacionales. A mí me parece que en Santa Fe claramente la elección fue diferente, tiene que ver con que se distingue con muchísima claridad lo provincial de lo nacional, al punto tal de que la segunda fuerza más importante, la que todavía gobierna en Santa Fe, que es el Frente Progresista Cívico y Social, a pesar de haber participado con la fuerza de Roberto Labaña en términos formales, digamos, fue despojado un tercer lugar, como ocurrió en 2017 con la candidatura de Luis Contigiani, como ocurriera hace exactamente 4 años en la elección presidencial. Vamos a algunos datos que tienen que ver con lo ocurrido en Santa Fe, que son públicos, y vamos a la primera placa. Esos son los números finales. Después del escrutinio obligatorio, el Frente para Todos, 43,65, muy cerca, si ustedes quieren compararlo, de los números que obtuvo Omar Perotti para la gobernación, apenas 3 puntos arriba, si se quiere un número esperado. 33,83 es lo que cosechó Cambiemos, que en el 2017 había ganado casi con el 50% las elecciones legislativas, y que en el 2015 había ganado cómodamente la provincia de Santa Fe. Y ahí aparece, si se quiere, el mayor número de votos que le permitió a Roberto Labaña ocupar el tercer lugar en toda la República Argentina. 12,16, un número mucho más alto que el que obtuvo, con excepción de Salta, en el resto del país. Labaña en Santa Fe tenía, lo dijimos, la candidatura de Enrique Esteves, que es un hombre de extracción y de pura cepa socialista. Estos números se traducen de la manera en esta placa. Fíjense lo interesante de distinguir qué pasó en los 3 puntos más importantes desde el punto de vista de los conglomerados. Rosario. Rosario fue la ciudad, fíjense, Rosario es una ciudad en la que no gobierna el peronismo desde hace muchos años, 30 años, en la que volverá a gobernar el Frente Progresista desde el próximo 10 de diciembre con Pablo Hapkin. Así obtuvo el 47,37, casi, digamos, una elección testigo para los números que finalmente fueron nacionales. Un 27,80 obtuvo el Cambiemos y un 13,86 Roberto Labaña, que así hizo en la elección más importante. Siguiente placa, la capital de la provincia de Santa Fe. Fueron casi calcados los números a los de las elecciones provinciales. 42,20 obtuvo el Frente para Todos, un número muy parecido, un poco más alto, apenas un poco más alto al obtenido por Omar Perotti en las elecciones para la provincia de Santa Fe. No alcanzo a ver acá, pero es el
es el 34,52, el número que obtuvo Cambiemos en la ciudad capital de la provincia de Santa Fe, y 12,29 lo que obtuvo el Roberto Lavagna. Recordemos que en Santa Fe el intendente va a ser del Frente Progresista. Digamos que los votos de Lavagna son muy inferiores a ese casi 50% que obtuvo Emilio Jatón en las últimas elecciones municipales. Y finalmente el dato más llamativo y más impactante, que tiene que ver con el perfil de nuestro gobernador electo, el gobernador Omar Perotti. Esto es lo que ocurrió en su departamento. Mire usted lo que ocurrió en el departamento de Omar Perotti. Ganó Cambiemos. Ganó Juntos para el Cambio con más del 53, casi el 53%. Eso es lo que ocurre en las tierras de Omar Perotti. Allí el 32,24 acompañó a Juntos para Todos, y allí hizo una de las elecciones más bajas, salvo algunos departamentos del norte, Roberto Lavagna con 9. Sí, son casi 20 puntos, un poquito más de 20 puntos, en el que el votante más cercano, desde lo geográfico e ideológico, al gobernador, que es del peronismo, y que de algún modo explica la incomodidad que le significa a Omar Perotti esta elección nacional. Él claramente y contra todos los pronósticos jugó abiertamente a favor de Alberto Fernández, no se ocultó, participó activamente de la campaña, y no se le podrá acusar de haber sido tibio, pero digo, este es el elemento que claramente lo condiciona a Perotti por su extracción. Su origen tiene que ver con un pensamiento más conservador que populista, y esto es lo que vota la gente de donde viene Omar Perotti. Casi el 53% votó por Mauricio Macri en su propio territorio. Pasemos a otra categoría que es muy importante, es la categoría de los diputados nacionales. Muy importante porque Santa Fe significa casi el 9% de la totalidad de la representación en la Cámara de Diputados de la Nación. Estos son los números, unos números muy similares a los que ocurrieron digamos, comparativamente a la de Gobernación. Prácticamente no hubo corte de boleta. Si uno lo observa, a lo mejor hay algunos números más a favor de Enrique Esteves pero décimas arriba de Roberto Lavagna, y los otros números son muy similares, lo que habla claramente de que en Santa Fe no hubo corte de boleta, que quienes votaron al Frente para Todos, votaron al Frente para Todos. Muestro estas tres porque son las tres que tienen chances de obtener bancas, digamos. Me omití los votos en blanco. ¿Qué pasó con la izquierda, por ejemplo? La izquierda estuvo por debajo del número que le permitiría a nivel nacional ingresar a las generales. Y la cuarta fuerza... Pese a que tiene... Sí. Referentes importantes, ¿no? Como Carlitos del Frade. Carlos del Frade, bueno, que tampoco tuvo participación activa en la campaña. El Frente tampoco. Y tampoco hubo ningún tipo de... Octavio Cribaro es una figura... Hay concejales también, ¿no? Concejales, hay diputados provinciales, en Rosario hay concejales, pero de todas maneras no es una fuerza que sola se sostenga y que tenga, digamos, algún tipo de refracción, de crecimiento. Bueno, pero a diferencia con Entre Ríos, no tienen representación, digamos, ni en consejos ni en la legislatura. En Santa Fe sí. En Santa Fe... Esa es la diferencia con Entre Ríos, ¿no? La izquierda, claro. Particularmente Carlos del Frade y su compañera de lista entraron de nuevo a la legislatura provincial. Con un detalle, partidos que integran el Frente de Carlos del Frade acompañan a nivel nacional a Alberto Fernández. Bueno, claro, ese es el otro dato. La izquierda de Santa Fe estaba acompañando, por un lado, al Frente para Todos, y algunos otros se quedaban con la izquierda unida, o las dos vertientes de la izquierda que se dice siempre unida. Este dato yo quiero acompañarlo con otro dato, que lo indica la placa siguiente. Esta sería la proyección, es muy importante, este es el dato más importante para esta elección que arroja Santa Fe, la cantidad de diputados nacionales que distribuye. Fíjate cómo quedó la proyección en el caso de que este resultado se corrobore en las generales. El Frente para Todos obtendría entre 4 y 5 bancas, podría obtener 5, pero podría perder una por décimas en la discusión con Enrique Esteves. Lo mismo le ocurre al Frente Cambiemos. Habrá que ver cuáles son los datos decimales finales en las generales, en el caso de que esto se repita, a los efectos de saber si Cambiemos retendrá las 3 bancas que había obtenido en el 2015 o digamos, finalmente obtiene 4, o si pierde una de ellas a favor de Enrique Esteves y su compañera Laura Piedrabuena. Y fíjese este siguiente dato, que es el que a mí me llamó poderosamente la atención. Estos son los diputados electos en Santa Fe
hace exactamente 4 años. Fíjense este dato y que usted dice, ¿qué estás diciendo? Mira, 4 diputados obtuvo en su momento el Frente para la Victoria, un sello que desapareció. ¿No? Y que es el Frente para Todos, si se quiere, es el único que tiene en carrera. Cambiemos. Obtuvo en aquel momento 3 diputados, con lo cual la proyección indicaría que en Santa Fe estaría reteniendo aquella representación de 2015. Desapareció el Frente Renovador, Claro. Claro. que participó claramente en el Frente para Todos, con lo cual el peronismo, que venía de haber ganado aquella elección, ahora se enfrenta a la posibilidad de perder bancas en lugar de ganarlas en una provincia en la que está ganando. O sea, tiene que defender 6 bancas y está obteniendo con suerte 5. Con mucha suerte 5. Y finalmente el último dato era que el Frente Progresista había obtenido un diputado. En aquel momento el diputado era Hugo Marcucci. Hugo Marcucci se pasó a Cambiemos, con lo cual Cambiemos no defiende 3, defiende 4 bancas. Lo que habla de la fragilidad de las estructuras partidarias, políticas, de la fragilidad y en todo caso de ideas también. y en todo caso de la falta de continuidad en las convicciones de algunos dirigentes, que como en el caso de los dirigentes de Sergio Massa, eran opositores al Frente para la Victoria y terminaron ahora defendiendo bancas juntos. Santa Fe es muy importante por la cantidad de votos, Daniel. No tiene, digamos, no tiene mayor relevancia esta elección en términos de diferenciarse. Algunos aspiraban a que Cambiemos aquí, digamos, profundizara la diferencia junto a Córdoba. ¿Cómo le fue en mi norte santafesino? En el norte de Santa Fe una gran diferencia a favor del Frente para la Victoria, que alcanzó números parecidos a los de Rosario, el 47%. En tu departamento particularmente, en Reconquista, yo creo que en la ciudad de Reconquista hubo un voto similar. Donde es muy fuerte, digamos, la gente del campo, digamos, ¿no? O Pero sea, que recordemos que campo, ahí está el eso grupo pasó acá Vicentín, también. digamos, ¿no? Daniel, hablemos de esto. Sí, eso fue un Hablemos detalle del saliente. del voto contrario del campo Sí, sin al duda. Frente para Todos, digamos. Yo recién miraba a Rafaela, que es una zona tambera. Provincia de Buenos Aires. Pero en provincia de Buenos Aires, en Pergamino, o en zonas que son históricamente votos conservadores muy arraigados a los reclamos y a las consignas del campo, votaron contra el frente de Cambiemos. Lo que quiero agregar es que muchas veces en esta discusión que acabamos de asistir, a veces se pone en colación esta discusión de, permítanme la simplificación, del dirigente conservador reclamándole a los sectores populares esa incomprensión y del dirigente popular diciendo nosotros representamos a los que nada tienen. Acá el que definió la elección definitivamente es la clase media. La que definió, la que se movió fue la clase media. A mí me parece que el voto que terminó trasladándose al Frente para Todos, curiosamente es la clase media, que fue la que lo llevó a Macri a la presidencia y la que definitivamente está decidiendo que Macri deje de ser presidente, ¿no? Con una antelación que genera este tipo de problemas. Que algunos estén pidiendo que se vaya antes y que otros pongan esto, digamos, pongan en crisis todo lo que significa el funcionamiento de una nación. Bien. Garro estuvo hablando con diferentes... Hicimos recorridos buscando referentes. dirigentes que De psicólogo. no suelen hablar. Claro. Primero vamos a ver la nota con el intendente de Concepción del Uruguay, Eduardo Laurito, que es una persona quizás de los más intachables. Ministro. Le sacábamos la cuenta, tiene 10 elecciones sin ninguna derrota. Ya que hablábamos de boxeo con José Cáceres, bueno, su talla es 10 elecciones, en las 10 ganó. Donde participó él, ganó. 10-0. 10-0. Tiene ganas de seguir en política, párrafo parte. Quizás no con tanto protagonismo, pero tiene ganas de seguir en política. José Eduardo Laurito hace un análisis que, la verdad, después de ver el primer bloque, sería bueno que los dos dirigentes lo escuchen en una trayectoria intachable, donde habla de algo tan infantil. Dice, voy a decir algo tan infantil, el diálogo correcto entre los dirigentes. Acá los que no están dando el ejemplo son los dirigentes. Así que lo escuchamos a Laurito, que la verdad es una cuota de sabiduría en medio de tantas declaraciones sin nada de fundamento. Yo creo que ha sido otra terminante demostración de algo que creo que le hace bien a la democracia, ¿no? Que la sociedad, el pueblo, ha definido marcar a través del voto qué es lo que piensa. Lo hizo en el 2015, lo hizo en el 2017 y ahora lo hizo en el 2019. Y además
con cuestiones que explican que nada es definitivo. Es decir, si nosotros pensamos desde una victoria que tenemos aseguradas determinadas cosas o pensamos de una derrota, desde una derrota, lo mismo, estamos equivocados, de modo tal que lo primero que yo pienso es en el elector. El elector ha decidido jugar con su voto y expresar lo que piensa. En segundo lugar, creo que también ha sido una gran lección para la democracia, porque yo pienso, dentro de 10 años, cuando uno revise los archivos de los diarios, ¿era lo que realmente pensaba la gente, lo que transmitían algunos medios? Yo creo que también esta es otra enseñanza que ha quedado de esta elección y que nos tiene que ayudar a algo. Yo creo que esta elección también ha marcado que no era cierto que muchas cosas que se decían coincidían con lo que pensaba la gente. Y a mí me parece que en eso es un ejercicio de madurez que todos nos estamos debiendo. Y cuarto, estas elecciones tienen que ayudarnos, independientemente de este primer paso, que son las PASO, nos tiene que ayudar claramente a entender que los argentinos debemos ir necesariamente en un camino de convivencia, que es convivir, que es vivir con el otro, aunque parezca un infantilismo, a tolerarnos, si no, no tenemos destino. Si no, las elecciones serán ver quién ganó, ver quién perdió, sin solución. Porque estamos claramente en dificultades, ¿no? Y me parece a mí que esta historia para mí también descalificar, como se ha pretendido hacer en una campaña, es demasiado pobre. Y me parece que este es un gran déficit de este tiempo, que es la descalificación del otro, ya como una forma de creer que así se debe hacer política. Está claro que cada uno tenemos que presentar nuestra propuesta, pero son demasiadas nuestras crisis como para suponer esto. También me parece otra enseñanza. Se habla mucho del mercado. La gente me parece que habló desde el supermercado, no tanto del mercado. Y me parece que estas cuestiones son enseñanzas que nos deja la gente. Pero la gran enseñanza es los votos, felizmente han pasado a ser de los votantes y se cuentan de a uno. Y el que crea que le pertenecen puede correr el riesgo de equivocarse. Y en cuanto a la madurez dirigencial, es muy criticado no solo el comportamiento de los mercados después de las elecciones, sino las declaraciones de los dirigentes que deberían tener la responsabilidad de mantener la cordura. A ver, usted, la mayoría de la gente que nos escucha, ¿vive del dólar o vive de los pesos? La gran mayoría de los argentinos vive del peso, no vive del dólar. Del dólar viven algunos que tienen la suerte de poder hacer negocios de rentabilidad o vivir con esta moneda. Pero no es la realidad de la gran mayoría del pueblo argentino. Sin embargo, fíjese una cosa, los mercados absolutamente minoritarios, sectores favorecidos económicamente, por sus capacidades algunos y por sus contactos la mayoría, decidieron que ellos eran más importantes que lo que dijo el domingo la gente. Otro error al cual los dirigentes no debemos acompañar. Y al medio de eso están como rehenes la gente, porque por más que no viva del dólar, la economía de hoy no está normalizada. La gente va a tener que atravesar aumentos de no menos del 20%. Lo perjudica también a los intendentes, imagino. Bueno, nosotros estamos en una situación compleja. Hoy nosotros teníamos 3 licitaciones. Ninguna la pudimos abrir. Una era de bacheo asfáltico, otra tenía que ver con la compra de insumos. ¿Y sabe lo que nos plantearon las 3 empresas? Y una de ellas de un tema delicado como el sulfato, que tiene que ver con el agua potable, ¿no? No tenemos precio. Van a tener que esperar unos días hasta que tengamos precio. No es posible vivir en un país de estas características, porque lo quiero decir con todo respeto. No podemos pensar o esperar inversiones si nosotros tenemos este tipo de comportamiento.
Doctor, ¿cuán difícil va a ser esta transición? Hubo voces que pidieron que se adelanten las elecciones y que este gobierno no termine, como lo que ven algo resuelto luego de las PASO, y va a ser muy difícil gobernar para el oficialismo en estos 120 días que le quedan. Bueno, la realidad económica está indicando que resulta difícil gobernar. Yo no lo puedo soslayar porque nadie lo soslaya, ni el propio presidente de la nación. Pero bueno, creo que hay que hacer un ejercicio de templanza, evitar segundas intenciones, convivir. Sí creo que las PASO, todos imaginamos que iba a ser un sistema de elecciones internas, abiertas, con simultaneidad, que yo no veo que las PASO hayan sido una solución para eleccionaria y que genera esta instancia que tiene que ver con lo que serán las elecciones generales y la probabilidad de un balotaje. Entonces, estamos sí en problemas, porque hay una marcada incertidumbre que se va a prolongar hasta octubre o hasta noviembre, es verdad. Y con eso vamos a tener que convivir, y nosotros no estamos en condiciones de sostener un dólar que comenzó a 9 pesos, después a 14 pesos, después que se fue a 25 pesos, que estaba en 44, 45, 46 pesos y que hoy está en 60. Está claro que no podemos. Y me parece que la trampa de los dirigentes es descalificarnos. Busquemos la forma de convivir, busquemos la forma de entendernos, y siempre una mesa genera diálogo. Creo que sí, que vamos a estar en un tiempo difícil. Para nosotros que estamos en los municipios es un tema importante. Nosotros prácticamente no nos podemos endeudar. Todo acto irracional que llevemos adelante se va a volver en contra de las futuras intendencias y en contra de los propios vecinos, así que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y el gobierno debe terminar el 10 de diciembre como manda el mandato? Ninguna duda, ninguna duda. Nosotros hoy recuperamos muchas cosas de Alfonsín, muchas. Fundamentalmente su espíritu democrático y su construcción de ciudadanía. Y me parece que hoy tenemos que hacer todo un esfuerzo para que cada gobierno llegue a la fecha que tiene que llegar. Y para eso vota la gente. Me parece que las personas que tienen legitimidad de origen, es decir, fueron votadas y hoy tienen la de ejercicio, están ejerciendo el gobierno, tienen todo el derecho y la obligación de culminar su mandato. Y me parece que es lo racional y lo lógico. Bueno, como para que anote Cáceres, ¿no? Bueno. El problema que se le está dando a los municipios es con las licitaciones. Se han suspendido todas las licitaciones que estaban previstas para esto por una cuestión claramente de precios. Vamos a escuchar a el doctor Luis Leiza, que no participó en las elecciones cuando se eligió gobernador e intendente, más allá de ser uno de los referentes del Nuevo Espacio, pero que después... fue el hombre de Pichetto. Sí, fue el hombre de Pichetto, al menos en el sur entrerriano. Y por un lado se siente conforme con la performance en Gualeguaychú, que levantaron, como decíamos hoy, más de 20 puntos, pero golpeado por el resultado final. Lo escuchamos al ex intendente y legislador entrerriano Luis Leiza. Bueno, yo creo que el análisis todavía lo estamos haciendo. Hay que tener en cuenta que acá hay diferentes cuestiones que hay que resolver, el comportamiento electoral a nivel nacional, a nivel provincial, ni qué decir el comportamiento a nivel de Gualeguaychú. En general lo que se ve es eso que uno olfateaba, pero que creía que no tenía tanta dimensión, que es una disconformidad con la situación económica, que creo que fue el sentimiento que mayoritariamente alentó a aquellos que votaron en contra de lo que fue de lo que es el actual gobierno nacional. Creo que el factor económico fue el que más pesó y los factores políticos, éticos, quedaron en un segundo plano. Entre Ríos por ahí fue diferente la elección a lo que había sido anteriormente, cuando se pusieron en juego los cargos provinciales. Y Gualeguaychú también tuvo una paridad muy cercana. ¿En qué varió eso? Bueno, hay cosas que todavía hay que desentrañar. En la provincia creo que tuvo, dentro de lo que uno preveía, que era muy difícil dar vuelta al resultado, pero que podía producirse un achicamiento de la diferencia. En ese comportamiento más o menos estuvo. Lo de Gualeguaychú, por más que uno siempre tiene una cuota de optimismo, pero que haya habido una elección que se define por 400 votos o menos, que significa prácticamente un empate técnico,
es un resultado sorprendente. Muestra, sí, algo que Golovichú ha tenido como comportamiento característico desde el advenimiento de la democracia hasta ahora, de que las elecciones intermedias o donde no se juegan en instancias locales, se nota una actitud y una percepción diferente que lleva al electorado a dar un resultado como este, porque hay que tener en cuenta, Luciano, que el último triunfo a nivel local, el último resultado a nivel local, dio aproximadamente 62 puntos para el ganador, lo cual significa que acá la diferencia se redujo en aproximadamente 21 puntos. Ahora quedó 42 a 41 aproximadamente. Eso es un resultado cambiante que muestra a Golovichú con algunas características que siempre ha tenido, sobre todo los que son fuera de Golovichú y entrerrianos siempre de algún modo nos hacen saber, nos lo destacan. Golovichú tiene un comportamiento bastante parecido al de la ciudad de Buenos Aires. Creo que nosotros somos de las poblaciones entrerrianas la que estamos más de espalda al centro de la provincia y a Paraná y mirando más de frente lo que ocurre en Buenos Aires. No es en vano que además nuestra proximidad y nuestro manejo mayoritario es con Buenos Aires, ¿no? Por razones de estudio, por razones de cobertura de enfermedades, por razones comerciales. Creo que ese factor influye. Lo que sí hay un aspecto positivo, que eso que quizás pueda verse desde un punto negativo como una enorme volatilidad electoral, también pueda verse como un elemento de reflexión y con un voto cada vez más afinado. Ojalá sea esta postura última la que impregne el comportamiento de Golovichú. ¿Te imaginaste un post-elecciones a nivel nacional como sucedió con las declaraciones presidenciales, con el movimiento de los mercados? No, yo no creía, sinceramente. Creía que iba a darse un comportamiento similar a lo que fue la última semana. Creo que la situación financiera, cambiaria, muestra una fragilidad de lo que tomó nota enseguida de lo que pasó el domingo, porque ya el lunes hubo, el dólar que tanto influye en una situación, en una economía como la nuestra, donde se dice que ya como un hecho de normalidad que tenemos en realidad una economía bimonetaria. Creo que el dólar tuvo un comportamiento que me parece que para la mayoría no era el esperable. Y creo que hoy todavía estamos en esa zozobra que implica actuar con pies de plomo, con mucha reflexión, con mucha serenidad. Yo creo que apuesto sinceramente a que los dos candidatos tengan un diálogo, un acercamiento para fijar pautas comunes. Creo que eso puede verse como un signo de madurez y porque además creo que en los dos casos, por distintas razones, hay un interés común en que esto no se espante y que la situación esté dentro de lo controlable. Uno, porque en los dos casos, porque creo que está claro que quieren ganar, y creo que al que no es oficialismo hoy, como Alberto Fernández, también le interesa recibir un país en condiciones más normales en cuanto a la situación económica. Hablas de condiciones normales. Históricamente hay una triste estadística que el gobierno no peronista no ha terminado su gestión presidencial. ¿Cómo ves esto cuando ha habido declaraciones que piden incluso que se adelanten las elecciones o que no finalice el actual gobierno? Yo creo que por el lado de Alberto Fernández, hay criterios de razonabilidad, de sentido común, que nos hacen ser optimistas en cuanto a eso que vos advertís, que un gobierno peronista no termine, tratar que por acción de Fernández, sobre todo, eso se evite. Creo que también el presidente Macri tiene que colaborar, aceptando que acá hay un resultado electoral y aceptando también que todavía queda una brecha para ver cómo se ofrece una alternativa que permita revertirlo el resultado, sabiendo que es difícil, ¿no es cierto? Creo que hay que transitar por un camino de cornisa para que esto que se hace, como esta diferencia, si Macri es más presidente que candidato o más candidato que presidente, se dé dentro de pautas normales, sabiendo que a veces las pasiones tiran, pero también sabiendo que se trata de personas a las cuales uno tiene el deber de exigirle más porque tienen en ambos casos una enorme responsabilidad como para promover un diálogo, como para fijar aspectos que deben quedar fuera de la discusión porque está el país de por medio. Yo creo que en principio los comportamientos de Fernández apuntan a que las cosas se hagan con la mayor normalidad posible.
No menor Bueno. el detalle, habla siempre de Alberto Fernández, ignorando directamente al kirchnerismo, cree que Alberto Fernández, en el caso de ser presidente, va a ser el líder sin tener intervención del kirchnerismo. Bien, última pausa y nos queda el último bloque con varias cosas más para contar. El nuevo libro de Daniel Ernst. Poder, justicia y corrupción en Entre Ríos en los últimos años. El Nido. En librerías y kioscos de Entre Ríos y Santa Fe.